Buenas noches. En primer lugar, les quisiera agradecer la invitación en participar en este evento de luchas por la recopilación de la memoria histórica. Simplemente les quisiera compartir algunas ideas surgidas de la publicación de este libro, Entre Guerras, que es un esfuerzo colectivo por reconstruir la memoria histórica de la militancia y el activismo sindical minero durante las décadas de los 70s y 80s. Es un trabajo colectivo entre compañeros que de una u otra manera participamos como activistas políticos en los trabajos de la Federación Minera junto con compañeros activistas sindicales. Bueno, paso a dar lectura de mis anotaciones que tenía respecto um, a, a la problemática que encontramos o a la que tuvimos que enfrentarnos al momento de escribir este libro. En primer lugar, nos sorprendió el tratamiento que se da en el reporte de la Comisión de la CBR a los sindicalistas asesinados durante la guerra interna. Se les escribe como víctimas o aparecen como víctimas inocentes de un fuego cruzado entre las fuerzas estatales o paraestatales y Sendero Luminoso. Sobre esta apreciación se ha construido una narrativa en la que se desestima, se oculta o en el mejor de los casos se coloca en un plano secundario las posiciones políticas que como líderes políticos y sociales hacían los sindicalistas blanco tanto de las fuerzas estatales como la de Sendero Luminoso. Según los recuentos de los datos de la CBR, entre 1983 y 1993 fueron asesinados 27 sindicalistas mineros. 8 fueron ultimados por miembros del ejército, de la policía o el comando Rodrigo Franco. Otros 7 lo fueron por los comandos de aniquilamiento de Sendero. Otros 12 asesinatos, no sabemos bien si por negligencia, por omisión o encubrimiento, fueron atribuidos a actores desconocidos. Más bien pensamos que esto fue parte de una maniobra de encubrimiento por la falta de identificación de los perpetradores de estos crímenes. Intensificó el clima de sospecha, miedo y zozobra que se estableció en los campamentos mineros durante los años del conflicto interno. Desde la unificación de los trabajadores mineros, siderúrgicos y metalúrgicos en una sola federación, esto ocurrió en un Congreso de Unificación en el año de 1984, mineros, siderúrgicos y metalúrgicos se consolidaron como la fuerza de avanzada de la resistencia obrera y popular, en contra de lo que Daldot y Laval, estudiosos del neoliberalismo, denominan como una guerra política del capital. Esta fue una estrategia de alcance global que, lanzada desde el Estado, con el entusiasta apoyo de los patrones, los grandes capitalistas, tenía como objetivo allanar el camino al orden neoliberal a través de la eliminación de derechos laborales, derechos democráticos, programas sociales, instituciones considerados como obstáculos a la profundización de la lógica del beneficio. Derechos y programas que de un lado constituían los pilares de los regímenes socialdemócratas europeos y de los regímenes progresistas o desarrollistas en el tercer mundo y en América Latina en particular.
O sea, aquí cabe la pena recordar que la gran ofensiva neoliberal que se inicia con Thatcher tuvo como su primera gran batalla, su primer gran conflicto con la privatización de las industrias del acero y del carbón, que dio lugar a una huelga que se prolongó por más de un año y que terminó con 190.000 despedidos. Creo que eso da el paso de esta guerra política, ¿no? Que es un proceso, este proceso del neoliberalismo, paralelo a la guerra, al conflicto interno armado, es una guerra política también. Desde la orilla opuesta a la de los promotores de la guerra política neoliberal, desde la orilla opuesta, la plataforma de lucha de los trabajadores mineros enfatizaba su compromiso de lucha por el bienestar de las clases populares, la defensa de las demandas territoriales, los derechos sindicales y democráticos populares, la estatización de empresas monopólicas, control y regulación estatal de las industrias estratégicas, así como su oposición a la militarización y pacificación del país. O sea, esto va a crear el terreno, esto va a marcar el terreno del accionar que va a colocar a los trabajadores mineros y sindicalistas y movimiento sindical en general en la mira tanto de las fuerzas estatales como de las fuerzas de Sendero Luminoso. De la misma forma, con esta plataforma, el proletariado minero reafirmaba la importancia que ha mantenido históricamente desde por lo menos la década de los años 30 como uno de los pilares fundamentales del bloque de fuerzas políticos sociales que aglutina a la clase trabajadora y los sectores populares. En 1989, en las vísperas de una gran huelga minera, las ejecuciones de Saúl Cantoral, en ese entonces secretario general de la Federación, y de Consuelo García, organizadora de las mujeres mineras, representa, a nuestro entender, el preámbulo de una gran campaña de miedo con la que el Estado buscaba paralizar la actividad política sindical en lo que era a ese momento un sector crucial para la acumulación del capital. O sea, vistas desde la perspectiva de las clases del proletariado minero y de las clases subalternas en general, la guerra interna pues, puede ser considerada como un hito más en un pasado marcado por la pérdida de tierras, de recursos, de derechos, de identidades que se han intensificado durante las transiciones entre un ciclo de acumulación y otro ciclo, entre ciclos de acumulación. O sea, en la narrativa oficial de la historia económica del país, la historia económica del país aparece como una sucesión de booms económicos. Boom del guano, boom del caucho, boom del algodón, boom de las lanas, boom de los minerales. Sin embargo, para las clases subalternas, estos ciclos que marcan la historia del capitalismo en el país y la bonanza y enriquecimiento de las élites, para las clases subalternas estos representan más bien momentos de despojo, momentos de explotación, de desplazamiento, de marginalización y de violencia. O sea, algunos autores se han referido a esto con un término muy interesante que describe este proceso desde la perspectiva de clases subalternas como memorias de acumulación. O sea, vistas desde esta perspectiva, la resistencia de los trabajadores mineros al boom de los commodities de fines del siglo XX, sobre la que se sustentaba el extractivismo neoliberal peruano,
no viene a ser sino el capítulo más reciente de una serie de ciclos que describimos en el libro como ciclos de movilización, resistencia, represión, que de un lado han dado o han caracterizado la particular forma de dominación capitalista en el país, pero al mismo tiempo han dado forma o han facilitado o, o han dado las condiciones para la formación de las culturas e identidades subalternas. O sea, el historiador Adolfo File, recientemente fallecido, nos indica que, vistas desde esta óptica subalterna, esta memoria histórica constituye la expresión de una historia que, en palabras de Gili, no solo tal como la registran y cuentan los dominadores, sino ante todo tal como se preservan las mentes, memoria y relaciones cotidianas de los subalternos. Y creo que es en esta historia de donde se debe, es en esta historia en la cual se deben de enmarcar, se debe de enmarcar este intento que estamos discutiendo en estas presentaciones de rescatar la memoria histórica. O sea, tomamos en cuenta esta perspectiva, o sea, el legado de las 2 décadas de conflicto armado no debemos pues reducirlo a abusos, dolor, muerte cometidos por el Estado y las insurgencias armadas. O sea, sí es importante, pero no es solo eso, pues. El legado de estas 2 décadas de conflicto armado incluye también solidaridad, dignidad, alegría, creatividad y capacidad organizativa, ¿no? Este es un tema que recurrente en el ejercicio que mantuvimos en nuestro grupo de trabajo al tratar de rescatar las experiencias de militancia, las experiencias de activismo sindical durante entre 70, 80 hasta principios de los 90. Bueno, entonces el legado, retomo mis notas, el legado de esta década incluye también la solidaridad, dignidad, alegría, creatividad y capacidad organizativa con la que trabajadores y campesinos, jóvenes y mujeres han luchado y resistido contra las injusticias perpetradas desde el Estado, como las igualmente violentas y autoritarias imposiciones de los grupos insurgentes. Durante las 3 últimas décadas del siglo XX, la Federación Minera cumplió un importante rol junto con otras federaciones obreras, campesinas, estudiantiles y asociaciones de pobladores en la conformación de lo que han sido las instancias de coordinación política y social más importantes en la historia de fines del siglo XX del Perú, ¿no? El Comando Unitario de Lucha, la Unidad Democrático Popular en el 78, la Izquierda Unida en el 80, hasta la Asamblea Nacional en 1987. Durante estas 2 décadas marcadas por la creación de estas instancias de coordinación y centralización política y social, ocurren durante un momento histórico que, como lo señaló Nelson Manrique, hicieron del Perú el país con el movimiento sindical y popular más organizado y la izquierda electoral más exitosa de América Latina. O sea, es teniendo
es en estas experiencias, ¿no?, en que se forjan las identidades, en que se forjan las aspiraciones, en que se forjan las iniciativas organizativas de estos dirigentes sindicales, de estos activistas sindicales que caen o que están en la mira tanto del Estado, de las fuerzas estatales, como de Sendero Luminoso. O sea, las dificultades que planteó las dificultades que se dieron en contexto de guerra para organización y movilización sindical se hicieron más, se exacerbaron, se complicaron más con los desafíos que se presentaron durante las décadas de los 80 y 90, con los desafíos de lo que significaba mantener una posición y una crítica izquierdista coherente ante la masiva propagación de las ideas neoliberales. Sobre todo eso, la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento de la Unión Soviética, bueno, tuvieron un efecto desmoralizante sobre la izquierda y los intelectuales izquierdistas, ¿no? El libre mercado, todas estas teorías de la informalidad, el fin de las ideologías, el colapso del socialismo realmente existente, profundizaron la desilusión, una desilusión que se inició con la implosión de la izquierda unida. Y eso es tema de otra discusión, que es un tema también importante, de cómo cuáles fueron los factores que provocaron la implosión de lo que a fines de la década de los 80 significaron el más importante proyecto político de unificación político y social de la clase trabajadora, los sectores populares y la izquierda. En estas circunstancias, el pensamiento marxista, las posturas progresistas, el pensamiento crítico anticapitalista, que durante los 70s y 80s ocuparan un lugar prominente en la esfera pública, fueron dando paso a un pragmatismo, a un funcionalismo intelectual que va a persistir hasta este momento. Si bien la consecuencia más inmediata de este giro intelectual fue el debilitamiento y disolución finalmente de los partidos e instituciones de la izquierda, también representó un serio retroceso de la izquierda como formación cultural. Y en eso discuto esto en estas circunstancias, ya hacia fines de la década de los 80, a pesar de esto, la presencia de los movimientos obreros y populares en la escena política va a ser bastante visible, ¿no? A pesar de esta debacle de la izquierda, va a haber una marcada presencia de movilizaciones populares desde la marcha de los Cuatro Suyos, que va a marcar la caída del régimen fujimorista, hasta las más recientes movilizaciones contra la corrupción, contra el autoritarismo, en defensa de los derechos democráticos y territoriales. Hay esta paradoja, ¿no?, que hay una prominente visibilidad de estos movimientos obreros y populares en la escena política pública, pero sin embargo son invisibilizados en las representaciones oficiales del proceso político, en las representaciones dominantes de la llamada
transición política después de la caída de Fujimori. Esta invisibilidad se explica, a mi entender, por la negativa a reconocer la condición histórica de estos movimientos de la clase trabajadora y sectores populares con el legado, retórica y aspiraciones de la izquierda, pero más concretamente con los proyectos utópicos que se manejaba en la izquierda y que tienen su momento fundacional con el proyecto mariateguista, proyectos utópicos que apuntaban a la construcción de una modernidad alternativa a la modernidad oligárquico-capitalista devenida con el fin del siglo XX en un proyecto neoliberal. O sea, aquí es importante considerar, y este es un ejercicio que creo que, así como este ejercicio que iniciamos con el sector minero, es un ejercicio que creo que es muy importante desarrollar, sobre todo en el sector campesino, donde la izquierda tuvo una presencia importante, que en algún momento logró implicarse de una manera, una confluencia y debate que no estuvo exento de tensiones, pero que fue importante en la forja de un movimiento campesino. Similar es el caso del movimiento magisterial, movimientos barriales, etc. O sea, lo importante es que creo que estos movimientos e identidades populares izquierdistas se forjaron en conversación, en debate, muchas veces en tensión con los ideales de intelectuales y de las organizaciones de izquierda. O sea, mal que bien, hubo errores, hubo fracasos, pero también hubo logros, también hubo avances importantes, que desafortunadamente creo que con esta desilusión con la izquierda, esta desilusión con el marxismo, que cambió durante la década de los 80s, 90, es un tema que se ha descuidado. O sea, aquí cabe la pena recordar que desde sus inicios, el socialismo en el Perú, tal como lo concibió Mariátegui, se estructuró simultáneamente como un proyecto de clase y como un proyecto intelectual, ¿no? Como un proyecto en el cual partidos, organizaciones obreras, campesinas y populares se constituían en los agentes de lucha del proyecto socialista. Y en este sentido aquí en el libro resumimos un poco la importancia y los debates y los conflictos que tuvo al interior del grupo socialista de Mariátegui en concebir el trabajo sindical minero en la Sierra Central durante las luchas de los años 30. De otro lado, académicos, intelectuales socialistas, a través de instituciones culturales y educativas, de periódicos, de revistas, para eso estuvo Amauta, el periódico Labor, universidades populares, se constituyeron en agentes de entendimiento del proceso de organización popular implementado a través de los agentes de lucha en los sindicatos, en las organizaciones populares. Los análisis, interpretaciones, representaciones de la historia y sociedad peruana expuestos, otra vez estamos muy familiarizados con esto, para eso se crea Amauta, en el proyecto mariateguista se concebían como la piedra fundacional
de un proyecto pedagógico orientado hacia la educación de los trabajadores, las clases populares y los mismos militantes de izquierda. O sea, acá quiero, enfatizar la importancia que tuvo tanto en este momento fundacional como fue parte del proceso que, que vivimos con los compañeros de la Federación Minera, la importancia, el rol que teníamos los activistas um, izquierdistas universitarios, los investigadores académicos, en alimentar debates, en estudiar las condiciones de trabajo, en estudiar las condiciones de explotación, las condiciones en las que se organizaba la acumulación de capital en el sector minero. Con esa información se educaba a los trabajadores, en ese proceso de investigación y de educación mutua de militantes y sindicalistas, se daba forma a los pliegos de reclamo y a las plataformas de lucha. O sea, a través de esta interacción se forjaron, eso también es importante, se forjaron las tradiciones, las formas organizativas, los repertorios políticos, las identidades y aspiraciones que dieron forma tanto a la Federación Minera madura de los años 70 y 80, así como a las memorias, a estas memorias hoy día consideradas incómodas o inconvenientes, pero que van a ser fundamentales para la reconsideración de estas memorias en la reconstitución de un proyecto socialista moderno, de un proyecto socialista para el siglo XXI, para el futuro. Ahora, si bien el repliegue de la intelectualidad izquierda de fines del siglo XX quebró esta larga tradición de relaciones orgánicas entre intelectuales críticos y el movimiento sindical y popular, el legado cultural de esta izquierda, y no exageraría al decir desde Mariátegui hasta la izquierda de los años 70, 80, la importancia de este legado es persistente en la retórica, en los modos de protesta y movilización populares que nuevamente, insisto, se hicieron patentes con mucha intensidad desde la Marcha de los Cuatro Suyos a las movilizaciones más recientes por derechos democráticos y territoriales y en contra de la corrupción y el autoritarismo. O sea, sin embargo, del otro lado, la desaparición de la memoria de los trabajadores, de estas narrativas de la guerra, de las memorias de la guerra interna. O sea, ha habido una abundancia de trabajos sobre la guerra interna, con un énfasis, no quiero usar la palabra exagerado, pero creo con demasiado énfasis en la victimización de del campesinado, de los ciudadanos y ciudadanas que cayeran bajo la represión estatal o bajo Sendero. O sea, me explico. Creo que si bien ha sido importante y si bien es importante en aras de la búsqueda de justicia y en aras de castigo a los perpetradores, indagar en los abusos, en la muerte, también es importante rescatar la memoria de los sindicalistas y activistas que perdieron la vida, que fueron torturados o que fueron desaparecidos, no simplemente como víctimas
de una guerra interna, sino como víctimas de un proceso más complejo que la simplificación bipolar que existe, en la cual se reduce la guerra interna al conflicto armado en el cual se oponen las fuerzas del Estado a las fuerzas de los alzados en armas, sobre todo Sendero Luminoso. Creo que este conflicto fue además, como he tratado de señalar al inicio, subsumido en este conflicto o paralelo a este conflicto, hay una guerra desatada por el proyecto neoliberal en ascenso contra la clase trabajadora, contra los sectores populares. Es así que, a diferencia de la memoria histórica dominante, estas memorias históricas de trabajadores y mujeres mineros, así como la de los oprimidos y subalternos en general, debido a que su génesis y evolución se ha dado en la resistencia a la explotación capitalista, a la opresión colonial oligárquica, a la humillación racial, étnica y de género, constituyen también, creo que en el sentido que señalaran tanto Gramsci como Mariátegui, constituyen en sí formulaciones intelectuales de horizontes políticos y culturales mucho más amplios que los del Estado-Nación y de la modernidad liberal. Esto es algo que vale la pena explorar, que creo que se hace patente en estos años, sobre todo en la movilización de los pueblos amazónicos. Los proyectos de protección de la Amazonía, los proyectos de autonomía territorial de las organizaciones indígenas, los proyectos de autonomía territorial que se vienen discutiendo en las zonas afectadas por la gran minería, y particularmente entre los sectores entre los sectores comunitarios de Puno, entre comunidades aymaras y quechuas, creo que hacen evidente esta propuesta, ¿no? Que en estas propuestas, que son propuestas programáticas, que son propuestas estratégicas, producto de esta memoria histórica subalterna, producto de intelectuales orgánicos de estos movimientos, o sea, proyectos que a su vez han sido de una u otra manera producto de esta larga trayectoria de relación, de debate, confluencia y tensión con los sectores izquierdistas. Creo que hacia ahí también debemos mover nuestra atención, tanto como militantes como intelectuales militantes, porque es ahí, creo, donde podemos encontrar y donde debemos explorar las posibilidades de recrear, o más bien de reconstruir o de reformular un proyecto de cambio social, un proyecto de cambio territorial, un proyecto que nos mueva más allá o que nos permita visualizar que existe justicia, que existe democracia más allá de la lógica del capital. Es así que creo que en ese sentido nos debemos remitir a los principios y conceptualizaciones fundacionales del proyecto mariáteguista, que, repito, fue forjado en un encuentro y solidaridad con los trabajadores y campesinos en general, mineros en particular, pero concebido como una confluencia de las tradiciones de resistencia obrera, campesina, y en el encuentro entre las tradiciones del socialismo
y las tradiciones comunitarias, indígenas y campesinas, que en las condiciones actuales debe también incluir las tradiciones, los conocimientos de los movimientos feministas, de los movimientos ambientalistas y sobre todo de las movilizaciones y del conocimiento ancestral y de las aspiraciones ancestrales de las comunidades indígenas amazónicas, así como andinas. Finalmente, si bien la lucha por el futuro es la lucha por las memorias, como lo señala acertadamente la convocatoria a este evento, creo que también debemos tener presente, como también lo sugirió uh, José Carlos Mariatti en un texto que fue publicado bajo un volumen de la heterodoxia de la traducción, de la tradición. Creo que mientras no logremos imaginar el futuro, tampoco podremos imaginar el pasado. Eso es todo, compañeros. Espero que de una u otra manera esto sea de utilidad o despierte alguna curiosidad, alguna inquietud para las discusiones que van a mantener esta tarde. Bueno, gracias y buenas noches y que tengan una productiva discusión. Adiós.